Un pacto de la Moncloa, un acuerdo político amplio, un consenso superador. La idea es tan recurrente como las crisis argentinas. Parece un reflujo que calma la ansiedad y como todo lo leve se desvanece en el aire. Su sola mención hace aparecer virtuoso al que lo propone. Despojado de esas mezquindades seculares de la grieta, es capaz de sugerir con grandeza la ansiada unidad nacional, almas bellas que buscan el bien que se encuentra en el centro ideal de las cosas, como una forma platónica y perfecta. ¿Pero es posible tal cosa? ¿Es posible un acuerdo de todo el arco político en esta Argentina? Por lo pronto, si en el Mundial de la Grieta hubiera una final, es como si se enfrentaran dos equipos, pero uno quisiera jugar con el reglamento del fútbol y otro con el reglamento del básquet. El partido no podría ni arrancar, ¿no? Aquí es donde empieza la grieta. El trasfondo de la grieta no es peronismo-antiperonismo. El trasfondo de la grieta es democracia liberal o populismo autoritario. Y si no hay acuerdo en el sistema de gobierno y de convivencia en la diversidad, difícilmente se pueda coincidir en un acuerdo político sin antes acordar en las básicas reglas del juego. El kirchnerismo no dice en voz alta que quiere desmantelar la democracia liberal, pero lo evidencia en sus políticas y en las reformas que propugna. Hay quienes consideran que este argumento que estoy dando es una exageración de los llamados sectores republicanos. Y ponen como ejemplo que hasta hoy el kirchnerismo compitió, ganó y perdió en elecciones. Ojo, el borde de la cornisa puede vislumbrarse en aquel faltazo de Cristina Kirchner al traspaso de mando que le quitó la escena institucional de continuidad democrática a la presidencia de Mauricio Macri. En lo simbólico, Cristina no entregó el poder ni aceptó al nuevo presidente, como si se recluyera en una sierra maestra de fantasía para iniciar la resistencia a, ¿se acuerdan? Macri basura, vos sos la dictadura y todo eso. Entonces es cierto, el kirchnerismo aceptó siempre las reglas de la competencia electoral, pero no porque no haya intentado cambiarlas para perpetuarse, así como intentó e intenta cambiar columnas básicas de la institucionalidad republicana, que incluyen el fin de la división de poderes como la conocemos, mediante el control de la justicia, los límites a la propiedad privada, que pueden verse en intentos fallidos como Vicentín, o las obstrucciones de todo tipo al libre comercio, que no es un invento de Milei, el libre comercio, no, está garantizado en nuestra Constitución. La lista podría seguir con el hostigamiento a la prensa libre y a todo tipo de disenso, como le pasó hace poco al alumno de La Matanza, ¿se acuerdan? Estos dos últimos elementos son directamente antidemocráticos y más emparentados obviamente con regímenes autoritarios. Ni hablar las alianzas internacionales de Argentina hoy, con China, con Rusia, con Cuba, con Venezuela, coqueteos con Irán. El kirchnerismo no pudo cambiar la Constitución, pero no porque no quiso, e intenta cambiar el sistema desde adentro, mientras busca conseguir las bancas suficientes en el Congreso para hacer reformas de fondo. Esta tensión sistémica hace hoy imposible un acuerdo programático y constituye la grieta fundamental que empantana cualquier otro tipo de consenso. Si las reglas de juego no son aceptadas por todas las partes, no hay juego. Si el arbitrio de la justicia está en disputa y es desconocido o rechazado por una de las partes, no hay certeza jurídica. Esto es lo que parecen ignorar los que proponen bucólicamente un acuerdo. Pastoral, ¿no? La propuesta parece. La disputa sitúa a la clase política en una discusión preconstitucional, mientras los problemas urgentes se postergan y sus consecuencias, y lo vemos todos los días, se agravan. El día en que Cristina le quitó el micrófono a Alberto, no lo hizo para decir cualquier cosa, ¿eh? ¿Ustedes la escucharon? Ese día,
Cristina Kirchner expresó un concepto que fue pasado por alto por muchos, pero que es crucial para entender cuál es la noción de democracia que tiene la vicepresidenta. Para Cristina Kirchner, y esto lo dijo ella, solamente cuando gobiernan las grandes mayorías, las minorías adquieren derechos. Primero, los derechos no son concedidos por nadie en una república, sino que están garantizados para todos en la Constitución, sobre cuyo poder no está ninguna mayoría, ni ningún presidente de turno. Es más, la Constitución está diseñada justamente para evitar los abusos del poder. Ya en La democracia en América, Alexis Tocqueville advertía sobre el peligro de la tiranía de las mayorías, cuando un partido llega a ser dominante y todo el poder público pasa a sus manos, pudiendo generar la opresión de la minoría. La democracia liberal, contra lo que postula Cristina, limita los poderes mayoritarios para que no se conviertan en tiránicos. La democracia garantiza así los mismos derechos a quienes se encuentran en minoría y no los deja sometidos a los designios de una mayoría omnipotente. Si hay un imperio, ese es el imperio de la ley. Ni más ni menos que este concepto fundacional es el que rebatió Cristina sin que nadie pareciera inmutarse. Aquí es donde la grieta continúa. Todo ocurre en una situación de crisis que se acerca en sus indicadores a la peor de nuestra historia, la de 2001. Casi la mitad del país sumido en la pobreza, una inflación galopante y un descreimiento profundo en la clase política. La verdad parece abstracto plantearle a la población, en medio de sus padecimientos, cuestiones teóricas sobre sistemas de gobierno, sobre todo cuando perciben que la política no está solucionando los problemas reales de los ciudadanos, sino dedicándose a la perpetua batalla por conservar el poder como privilegio y no como responsabilidad. Pero la tensión sistema-antisistema, que es mucho más que tensión y constituye un conflicto larvado, oculto, es el verdadero obstáculo para un acuerdo. Así las cosas, la grieta es más bien un enorme palo en la rueda. Y aún con toda la fuerza que tiene ese impedimento, ¿saben cuál es el único antídoto? El único antídoto sigue siendo más democracia. El voto es la llave para fortalecer las instituciones republicanas o para empoderar a los que vienen a cargárselas. Y por cierto, para que lo tengan en cuenta, digo, hay un acuerdo nacional que existe y está vigente. Se llama Constitución. ¿Por qué no alcanza? La respuesta a esta pregunta puede encontrarse en los párrafos anteriores. Y así, la grieta sigue girando. Esto es Confesiones en Radio Mitre.